Vale, así que a la cuenta de 3 todos juntos a una sola voz. ¿Vale? 1, 2, 3. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ahora una cosa más, yo te pido que levantes tu mano así y que hagas esta declaración conmigo, ¿vale? Repitiendo. Sí, Señor, hazme entender y hazme saber el camino por el que debo de andar. Y sobre mí fija tus ojos. Amén. Qué poderosa declaración. Qué bueno. De eso se trata la palabra, de leerla, de ponerle mente, pero luego declararla y recibirla para nuestras vidas y nuestra familia. Amén. El título de lo que hoy quiero hablar le he nombrado de la siguiente manera. A más entendimiento, menos enojo. A más entendimiento, menos enojo. Y lo he puesto así con los signos de más y de menos. Voy a hablar de entendimiento y espero que lo puedas entender de esa manera. Vale, a más entendimiento, menos enojo. El día de hoy voy a repetir mucho la palabra entender, entendimiento, porque ya veremos cuán importante y necesaria es esta palabra en nuestras vidas. Yo quiero más entendimiento y menos enojo. ¿Ustedes quieren más entendimiento? ¿Sabes que más allá de solamente querer, el entendimiento es algo que todos necesitamos? Es algo que nos va a ayudar muchísimo en la vida. Y lastimosamente hace falta mucho. Y no solamente hablo de los que no conocen al Señor, sino que aún en nosotros mismos, los hijos de Dios, como que hace falta más entendimiento. Y yo considero y creo que es muy necesario, todavía más en estos tiempos en los que vivimos. Yo creo que no hace falta que mencione cómo son los tiempos en los que estamos viviendo actualmente, porque ya todos somos conscientes de ello. Hay muchos medios en los que nos informamos, ya sea por las redes sociales, ya sea por el internet, por la radio, escuchamos a la gente hablar. Sabemos y somos conscientes de los tiempos de guerra, de los rumores de guerra en los que vivimos, de las pandemias, de los tantos terremotos, temblores. Son tiempos complicados y todos, como lo dije al principio, somos conscientes de ello. Y considero que aún en estos tiempos es cuando más necesitamos esto, entendimiento. Porque cuando no tenemos entendimiento, mi hermano, ¿qué sucede con nosotros? Pues vienen muchas cosas negativas, como puede ser el enojo, por ejemplo, para comenzar. No quiero hablar exactamente de esto, pero permíteme ponerte un ejemplo. Cuando queremos aprender a hacer algo, cuando queremos aprender a ejecutar algo, voy a poner el ejemplo de un instrumento que a mí me pasó hace muchos años. Recuerdo que cuando conocí al Señor, de las primeras cosas que quise hacer fue tocar la batería. Creo que nunca se lo he contado al pastor Jonathan, pero sí. Ese fue mi primer instrumento. Pero se me hizo tan difícil entenderlo, se me hizo tan difícil ejecutarlo, que me enojé y lo dejé. Recuerdo la primera práctica, me decían, ¿qué tienes que hacerle con la mano y con el pie? Con la mano y con el pie. Yo lo hacía con la mano y luego con el pie. Me costó un montón entender aquello. Yo decía, pero es que no entiendo cómo hacerlo. Y entonces me enojé, me enfadé y lo dejé. Otra cosa que te puede producir el no tener entendimiento, pues es la ofensa. Muchas veces nos ofendemos, muchas veces nos resentimos, muchas veces nos amargamos. Son cosas negativas de las que estoy mencionando que nos produce el no tener entendimiento. ¿Vale? Es por eso que es muy necesario el entendimiento. Qué bueno y qué maravilloso es poder tener más entendimiento. Poder entender los procesos de Dios, poder entender los proyectos, los planes, las metas, los objetivos que Dios tiene para con nosotros. Qué bueno y qué interesante sería poder entender los cambios que surgen en nuestra vida, las cosas que nos pasan en nuestra vida. Qué increíble, ¿sí o no? Yo quiero entendimiento para poder comprender todas esas cosas. Yo sé que ustedes también. Pero quiero leer un concepto que lo encontré en el internet, en el diccionario del internet, de lo que se refiere a la palabra entendimiento. Dice que entendimiento es la acción o capacidad de comprender algo, de discernir racionalmente, de juzgar y de relacionar las cosas que se conocen. Dice que el entendimiento es la facultad que hace diferencia al ser humano de los animales. Y en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, en la traducción lenguaje actual, dice de la siguiente manera: cuando Dios creó este mundo, todo lo hizo hermoso. Además, nos dio la capacidad de entender
que hay un pasado, un presente y un futuro. Sin embargo, no podemos comprender todo lo que Dios ha hecho. Pero me gusta la parte en la que dice, además, Dios nos dio la capacidad de entender nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Entonces, esa capacidad tan increíble que Dios nos dio es la que nos hace diferencia de los animales. Así que hay que aprovechar, hermano, hay que sacarle provecho a esa capacidad tan increíble que el Señor nos ha dado de poder entender, de poder comprender. Y hoy quiero hablarte acerca de 4 puntos, de 4 cosas que como cristianos, que como hijos de Dios debemos de entender, que es necesario. Yo no quiero juzgar ni señalar a nadie, solo quiero hacerte consciente de la necesidad que hay del entendimiento, ¿vale? Y quiero que leamos el primer punto para ya ir profundizando en este mensaje que le he titulado de la siguiente manera: entender los procesos de Dios. Pues muy común, ¿no? Muy conocido por todos, entender los procesos de Dios. Y en este punto quiero hablarte de una persona en la Biblia, una persona a la que Dios, primero una persona que quería recibir un milagro, que tenía una necesidad en su vida, y luego que podamos ver que esta persona no quería hacer lo que Dios le estaba pidiendo para que pudiera recibir su milagro. Y esta persona es nada más y nada menos que Naamán. Aunque el nombre sea un poco raro, yo sé que muchos ya lo conocen, la historia de Naamán. Naamán la encontramos en Segunda de Reyes. En Segunda de Reyes capítulo 5 en adelante. Pero yo quiero relatártela con mis palabras y te digo la cita para que usted la pueda leer y estudiar en su casa. Dice la Biblia que Naamán era un general, era el general del ejército del rey de Siria. Dice la Biblia que Naamán era un general muy amado, muy estimado, muy valorado por su rey, porque dice que era un gran general, un general que había ayudado al reino de Siria a ganar muchas batallas. Entonces por eso su rey lo valoraba y lo apreciaba mucho. Pero dice la Biblia que este rey llamado Naamán padecía de una enfermedad en su piel, una enfermedad llamada lepra. Y resulta que este general estaba padeciendo de esa enfermedad. Y como ellos anteriormente habían peleado muchas batallas, incluso con Israel, y se las habían ganado, dice que en una de esas batallas ellos reclutaron, podríamos decir, a una muchacha. Y se la llevaron a servir como servidora, como sirvienta a la casa de Naamán. Entonces dice que estaba esta muchacha ahí en la casa de Naamán. Y cuando ella se enteró y se dio cuenta que Naamán estaba padeciendo esta enfermedad, dice la Biblia que ella le dijo a la esposa de Naamán: yo conozco en Israel a un profeta, yo conozco en Israel a un hombre que puede hacer el milagro y sanar la lepra que hay en mi señor. Entonces la señora, la esposa, fue corriendo a decírselo a Naamán. Y Naamán, cuando escuchó lo que la esposa le decía, fue corriendo y se lo dijo a su rey. Y como su rey lo amaba mucho, le dijo: claro que sí, ya mismo envío cartas al rey de Israel para que pueda recibirte y que puedas tú ser sano de tu lepra. Y bueno, entonces dice la Biblia que fue así. Envió el rey cartas al rey de Israel. El rey de Israel no sabía de qué estaba hablando, porque en la carta decía: te envío a mi general del ejército que quiero mucho para que lo pueda sanar de su lepra. Y el rey de Israel no entendía, no sabía de qué estaba hablando. Pero ya todo esto estaba en el plan y el proyecto de Dios. Entonces dice la Biblia que Naamán preparó todo y fue enviado por su rey hacia Israel. Y cuando Naamán llega, dice la Biblia que llegó a oídos de Eliseo, que era el profeta, el varón de Dios que estaba en Israel. Llegó a oídos que iba a llegar Naamán a Israel para que lo sanara. Entonces Eliseo le dijo al rey de Israel: pues soy yo, envíalo a mi casa, dile que yo me encargo de él. Entonces cuando Naamán llegó a Israel, hacia donde estaba el rey lo envió a la casa de Eliseo. Y dice la Biblia en Segunda de Reyes capítulo 5, en el 11. Vamos a leer el 11 y el 12 solamente. Dice la Biblia: y Naamán se fue enojado. Bueno, dice la Biblia primero que Naamán llegó a la casa de Eliseo, ¿vale? Llega Naamán a la casa de Eliseo para recibir su milagro. Él era un general. Y como sabemos algunos, un general es una persona de mucha autoridad, de mucho carácter. Y bueno, él llegó a la casa de Eliseo pensando que Eliseo saldría con mucha alegría, con mucho entusiasmo a recibirlo y orar por él y que fuera sano. Pero no fue así. El proceso de Dios en la vida de Naamán no fue de esa manera. Entonces dice que Eliseo no salió a la casa. Llegó Naamán con sus carros, con sus caballos, con su gente a la casa de Eliseo, pero Eliseo no salió.
sino que envió un mensajero a decirle lo que él tenía que hacer. Y lo que tenía que hacer era que tenía que ir al río Jordán a zambullirse, a meterse, a sumergirse 7 veces. Y resulta que cuando le dijo eso a Naamán, Naamán dice, ¿cómo yo? Primero no entiendo por qué vienes tú a decirme esto. Si no es contigo que quiero hablar, sino que es con el profeta, con el varón de Dios. En segundo lugar, no entiendo lo que me estás pidiendo, dice Naamán. ¿Cómo que yo tengo que ir a meterme a ese río si yo conozco mejores ríos, por ejemplo el de Abana y Farfar, que están en Damasco? Yo conozco mejores otros ríos mejores en los que puedo sumergirme. ¿Y por qué yo tengo que ir a este? Naamán no entendía lo que estaba pasando con él. Entonces dice la Biblia, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y se me sanará de su lepra. En el versículo 12 dice, Abán y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré limpio. Y se volvió enojado. Muy bien, ¿qué quiero decir con esto? Más adelante dice que cuando él recibió todo esto, hasta ese momento él no entendía nada. Él tenía una necesidad, que era su enfermedad, la lepra. Pero él no entendía por qué Eliseo no había salido, él no entendía por qué Eliseo le había pedido que hiciera eso, él no entendía nada, pero esto era el proceso de Dios en la vida de él. Y dice la Biblia que sus siervos, sus servidores, los de Naamán, dice que le dijeron, Señor, hazlo, lo convencieron. Dice que lo convencieron para que lo hiciera. Y fue de esa manera como Naamán, sin entender aún lo que estaba pasando, él fue, lo hizo, y dice la Biblia que fue sano de su lepra y que su piel le quedó tan limpia y tan suave como la de un bebé. ¿Qué quiero decirle con esto, hermano y hermana que está aquí? Posiblemente usted está pasando un proceso en su vida que aún no entiende el por qué. Y encima usted siente que Dios le está pidiendo algo, que haga algo, pero aún no lo entiende. Pues yo vengo a decirle de parte del Señor que aunque no entienda, obedezca. Aunque no entendamos, hay que obedecer. Dios sabe por qué pasa cada una de las cosas que pasan en nuestra vida. Muchas veces, cuando vienen esos procesos, esas cosas duras, complicadas en nuestra vida, creemos que son para dañarnos, creemos que son para afectarnos, creemos que son para hacernos sentir mal, para lastimarnos, pero no. En todas esas cosas Dios tiene un proceso, un propósito. En todas las cosas, en cualquier propósito, en cualquier proceso que estemos pasando, Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Yo sé que muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué le pasó a mi hijo? ¿Por qué le pasó a mi esposa? Yo quisiera saber por qué me pasó aquello. Yo quisiera saber por qué aquel abuso. Yo quisiera saber por qué aquel trabajo que perdí. Yo quisiera saber por qué él tuvo que partir de esta tierra siendo tan buena persona. ¿Verdad que hay muchas cosas que quisiéramos entender, pero que al día de hoy no entendemos, no podemos entender todavía? Y entonces esas cosas nos producen, como dije al inicio, pues mucho resentimiento, mucha ofensa, mucho dolor, mucho enojo. Naamán se enojó, dice la Biblia, porque él no entendía lo que estaba pasando. Él no entendía lo que Dios le estaba pidiendo. Y eso pasa con nosotros muchas veces. Nos enojamos, nos sentimos mal. Pero yo hoy quiero decirle que en medio de todo eso que pasó en su vida, Dios tenía un propósito. Él por algo lo hizo. Muchas veces Dios conoce muy bien nuestros corazones y nuestras personalidades. Muchas veces nosotros nos quejamos por cualquier cosa. Algunas personas somos tan delicadas que porque se rompió un vaso en la casa, ya creamos y armamos aquel gran escándalo. Porque había una prenda, una camisa, un pantalón, yo qué sé, que estaba sucio, pero me lo quería poner, ya me enfadé e hice un gran escándalo y un gran problema en mi casa. Muchas veces Dios permite que pasemos procesos y pruebas difíciles para que nosotros podamos entender cuál es la verdadera problemática que hay en algo y no en cualquier cosa como muchas veces pasa. Dios por eso quiere trabajar en cada uno de nosotros. Dios quiere procesarnos. Dios quiere formarnos, que tengamos mejor carácter, que seamos más fuertes, que seamos más sabios. Y es por eso que hay que pasar cosas en esta vida. Amén. No todo es para matarnos. Es importante, muy importante poder entender que eso que te pasó no es para dañarte, que es porque hay un propósito de parte de Dios. Yo sé que es difícil entender, claro que sí, y todavía más a las mujeres. Las mujeres siempre dicen, es que no me entiende, es que él no me entiende, es que él no me entiende. Sabes que
que es un gran motivo para que muchas parejas se separen muchas veces, la falta de entendimiento, el no poder entenderse. Yo que estoy recién casado, pues en estos meses que llevo he aprendido y me he dado cuenta de que es muy necesario poder entender a mi esposa y que ella me entienda. A mí es tan necesario para que podamos llevarnos bien, porque si no, hay muchas complicaciones. Así que este es el primer punto, lo que hoy quería hablarte, acerca de entender los procesos de Dios. ¿Cuántos quisieran entender los procesos de Dios? Amén. Ahora, sin más, quisiera pasar al segundo punto. Son 4 puntos los que hoy quiero hablar, así que no quiero extenderme mucho, no te preocupes. Así que no te preocupes. Son 4 puntos. El número 2 es mejor relación con las personas. Como acabo de decir, cuando tenemos entendimiento, tenemos una mejor relación con las personas. ¿Cuántos creen que es necesario tener una mejor relación con las personas? Claro que sí, ¿no? Y primero con nuestra esposa, con nuestra pareja. Entonces recuerda siempre tener entendimiento. Antes de gritar, antes de enfadarte, poder entender el por qué. ¿Qué fue lo que pasó? Algo tuvo que haber pasado. Es necesario ese entendimiento. Busca primero entender, luego ser entendido. Todos queremos que alguien más nos entienda, pero antes de eso nosotros tenemos que entender a los demás. Entender a las personas puede ayudarte a reducir el conflicto y a mejorar tus relaciones. Por lo tanto, toma el tiempo para evaluar su personalidad. Mantén una mente abierta y entiéndete a ti mismo para que puedas entender a los demás. Mantener una mente abierta, que podamos evaluar la personalidad. A veces somos muy prontos para juzgar y para señalar a una persona. De repente, yo he aprendido que no todos los días vamos a estar muy felices, muy alegres, abrazando a todo el mundo. Yo he aprendido de que hay días a días. Es decir, hay días que son buenos, otros días que son malos. Y en mi trabajo, por ejemplo, yo llego y a veces me encuentro que un compañero está como muy serio, como muy... Yo antes de juzgarlo y antes de ponerme en el mismo plan que él, que no es lo correcto, porque es lo que fácilmente hacemos a veces. Si llegamos a un lugar o encontramos a alguien y vemos que está enojado, también nos ponemos enojados. Allí no estamos entendiendo. Entonces yo he aprendido, digo, bueno, si alguien está enojado, pues sus cosas tendrá. A lo mejor no está un buen día, porque yo conozco su personalidad y sé que él no es así. Yo sé que solamente está pasando por un mal momento, a lo mejor algo le surgió o su cabeza está en otro lado y es por algo que está así. Entonces, iglesia, es muy importante que podamos entender las personalidades. Es muy importante que meditemos, reflexionemos y analicemos que no todos somos iguales. Aunque tengamos 2 orejas, aunque tengamos una nariz, una boca, 2 manos, 2 pies, no todos somos iguales, porque en personalidades somos diferentes. Así que es importante entender eso, para que no busquemos problemas, para que nos llevemos mejor, para que haya una mejor conexión entre unos con otros. Es por eso que es importante el entendimiento para tener una mejor relación con las personas. Muchas veces como cristianos nos pasa que nos cuesta entender a las personas, en el sentido de, yo por ejemplo, en cierta ocasión tenía una amiga que la estaba pasando muy mal, muy mal. Y siempre venía a mí, se quejaba, me decía, es que siento mucha depresión, es que estoy muy preocupada, es que estoy muy angustiada. Y la chica pues siempre estaba de malas, muy triste, muy estresada, muy desesperada. Y yo le estaba dando la solución. Yo le decía, pues ve a la iglesia, conoce al Señor Jesús, acércate a Él, entrega tu corazón a Él, ya verás cómo Él te va a dar la salida, te va a dar la solución a ese problema, ya verás cómo Él te va a ayudar. Y entonces a nosotros nos pasa que cuando estamos hablándole a alguien así, no estamos dándole la solución. Nosotros sabemos que esa es la solución para ese problema que la persona tiene. Pero cuando vemos que esa persona no quiere hacer caso, como que nos enojamos, ¿no? Y decimos, bueno, pues sigue así. Yo antes era así. Yo antes me cansaba y decía, bueno, si no quieres entender, si no quieres hacer caso, pues tú mismo. Me faltaba entendimiento. ¿Ves qué importante es entender a la gente? Yo dije, bueno, pues ya Dios estará trabajando en ella. Ya Dios va a obrar en ella. Y no solo por eso es que la dejaba, no. Yo entendía que lo que debía que hacer era orar por esa persona. Yo entendí que lo que debía de hacer por esa persona era pues mostrarle apoyo, mostrarle cariño, mostrarle una amistad, que se diera cuenta de que estaba ahí no solamente
presionarlo a que conociera a Jesús, sino más bien para mostrarle mi apoyo como amigo, como persona. Así que iglesia, que podamos entender eso también. Esas personas que aún no conocen a Jesús, si tu hijo aún no ha entregado su corazón a Jesús, si tu pareja aún no ha entregado su vida a Jesús, pues entiéndelo, esfuérzate por entenderlo. Y en lugar de enfadarte, en lugar de molestarte, pues hay que seguir orando, hay que mostrarle un cambio en nosotros para que de esa manera la persona pueda ver que la solución no está en lo que le decimos, sino más bien en cómo nosotros se lo mostramos, en cómo nosotros se lo reflejamos. Amén. Una de las cosas que pasa también de las personas que no conocen al Señor Jesús hacia nosotros. Por ejemplo, muchas veces a mí me han dicho, es que yo no entiendo por qué tienes que estar tanto tiempo en la iglesia. Es que yo no entiendo por qué tienes que estar ahí en la iglesia todo el tiempo, que miércoles, que jueves, que sábado, que domingo. Es que yo no entiendo por qué tienen que pasar orando tanto tiempo. ¿Te han dicho así alguna vez? A mí sí me lo han dicho muchísimas veces. Es que no entiendo el por qué. No entiendo por qué. No entiendo por qué. Pues quiero contarte que ni aún los padres que Jesús tuvo aquí en la tierra lo entendieron a él. Dice la Biblia que en cierta ocasión Jesús, estando muy pequeño, dice la Biblia que Jesús se fue por ahí, sin decirle nada a sus padres, se fue por ahí a predicar la palabra. Porque Jesús sabía y conocía muy bien cuál era su misión aquí en la tierra y no quería perder más tiempo, y él desde muy pequeño pues se iba por ahí. Y en cierta ocasión dice, no sé si, creo que se lo pasé, está en Lucas capítulo 2, versículo 18 al 50. Dice que cuando Jesús ya se había ido, cuando le vieron, o sea, cuando lo encontraron, los padres a Jesús, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y luego entonces él le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que le habló. Dice que sus padres regañándolo, amonestándolo, diciéndole, ¿por qué te vas de esa manera? Mira que nos asustamos, ¿qué te pasa? Y Jesús les explicó, bueno, ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no entienden que me es necesario estar en los negocios de mi padre? Pero ellos aún así dice que siguieron sin entender, dice la Biblia, porque no entendieron que Jesús tenía la misión aquí en la tierra de hacer lo que el Padre le había enviado. Entonces, mi hermano, tú y yo tenemos una misión. Nosotros entendemos muy bien que nos conviene estar en los negocios de nuestro Padre, ¿sí o no? Yo sé que me conviene estar aquí en la iglesia. Yo sé que me conviene estar más aquí que ir a mi trabajo a hacer 4 horas extras, por ejemplo. Entonces, esas cosas hay que entender. Los demás posiblemente no nos entiendan. Probablemente que no nos vayan a entender y probablemente que te juzguen. Si ya lo han hecho, pues puede ser que lo sigan haciendo y si no, lo harán algún día. Pero que tú sepas y entiendas que es mejor estar en el negocio de nuestro Padre que estar en cualquier otro sitio. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo que necesitamos más entendimiento? Quizás ya creías que lo entendías todo. Yo también, yo digo, bueno, pero si yo soy consciente, yo entiendo muy bien que las cosas, que esto, que lo otro. Pero analizando y estudiando esta prédica me di cuenta, dije, Señor, es cierto, me hace falta mucho entendimiento. Me hace falta mucho entendimiento. Han pasado cosas en mi vida que más que entender, me he amargado, me he enfadado, me he enojado, me he resentido. Hasta con Dios muchas veces nos ha pasado. Decimos, pero ¿por qué Dios permitió que pasara eso? ¿Por qué Dios dejó que esto? Y no hemos entendido. Entonces reflexioné y me di cuenta que era necesario. El punto número 3 es mejor relación con las personas. Ese fue el número 2. El número 3, presta atención al deseo que hay en ti. Presta atención al deseo que hay en ti. Muchas veces si no hacemos es porque no entendemos el por qué. ¿Qué quiero decir con esto? Presta atención al deseo que hay en ti. Tenemos muchos deseos, tenemos muchas cosas que queremos hacer, tenemos muchas buenas intenciones, pero si no prestamos atención en ellas, puede ser que no sean las correctas. Es decir, tú quieres servirle al Señor, muy bien, perfecto, tienes el deseo, la intención, pero ¿entiendes realmente por qué quieres servir al Señor? ¿Entiendes realmente por qué debes de servir al Señor? A veces, como dije en el concepto, muchas veces si no hacemos es porque no entendemos el por qué. Es decir,
todos sabemos y tenemos la intención de salir a predicar, de salir a evangelizar. Y si no lo hacemos es porque no entendemos realmente la urgencia y la necesidad que hay de salir a predicar. Tenemos el deseo, sí. Tenemos las ganas, sí. Pero no lo hacemos porque nos hace falta entendimiento. Decimos, la próxima semana voy a ir. Pero si entendiéramos realmente que el enemigo no descansa, él anda allí siempre buscando a quién devorar, dice la Biblia. Entonces es necesario que entendamos, como le dijo Pablo a Timoteo, te insto a que prediques la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Iglesia, es necesario que día a día nosotros compartamos el Evangelio de Jesús. Es importante entender la urgencia y más en los tiempos, como dije al inicio, en los tiempos que vivimos, aún es más necesario entender que debemos de compartir a Jesús, que debemos hablar de Jesús en donde quiera que nos encontramos. Dice Efesios 2:10. Efesios 2:10, Nueva Versión Internacional. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. El fin es ponerlas en práctica, no solamente saberlas. Cuando las entendemos, seguro que las ponemos en práctica. Si entendiéramos realmente el poder que hay en el servicio a Dios, estoy seguro que toda la iglesia estaría sirviendo a full. Si entendiéramos realmente el poder que hay detrás de aquello que hacemos, como por ejemplo la oración. Sabes que cuando tú y yo oramos, cosas en el mundo espiritual increíbles ocurren. Aunque no las veamos, como decía la canción, la última alabanza que cantaron los músicos, que aunque no podamos ver, Él siempre está obrando. ¿Sabes? Si entendiéramos realmente ese poder increíble que hay en la oración, en la intercesión, estoy seguro que dormiríamos menos y madrugaríamos más a orar. Estoy seguro que aquí, en los tiempos de adoración, cosas increíbles ocurrieran. Iglesia, es necesario entender que hay poder en la oración. Es necesario entender que hay poder en el servicio a Dios. No solo saberlo, ya lo sabes, sí, yo lo he escuchado muchas veces, sí, pero ¿verdad que hace falta entendimiento? Entonces yo quiero entender, yo quiero más entendimiento para tener menos enojo, más frustración, menos tristeza. Voy muy rápido, ¿verdad? ¿Pero se va entendiendo? ¿Se va entendiendo? Sí. Yo quiero que te identifiques y que en cada punto de estos pues puedas pensar en tu vida, puedas pensar en tus cosas, en tus procesos, por ejemplo, en las cosas que has pasado, en las cosas que has vivido. Si te hace falta entender, iglesia, pues hoy es la noche, hoy es la oportunidad. Como dije, es muy difícil. Claro que sí es difícil entender. No vengo a decirte, entiende que es súper fácil, entendamos que es súper fácil. Es una cosa muy difícil, pero sabemos que con la ayuda del poder precioso Espíritu Santo lo podemos lograr. Y estoy seguro que el Espíritu Santo hoy está aquí para hacernos entender más. Si tú tienes deseo y eres consciente de la necesidad que hay, de la falta de entendimiento, hoy vas a recibir del Espíritu Santo. Solo te digo esto para que puedas preparar tu corazón, que vamos a orar hoy y estoy seguro de que eso va a llegar a nuestros corazones, va a llegar a nuestra vida. Todo esto también me gustaría que los que están viendo la grabación o los que vayan a ver la grabación, perdón, también puedan recibir, también se puedan conectar con este mensaje y que en su casa también puedan hacer cada uno de los ejercicios que aquí hacemos. Por ejemplo, cuando leímos el versículo al principio, no solamente lo leímos, sino que hicimos una declaración, creyéndola, recibiéndola en nuestras vidas. Y bueno, también invitamos a todos, sí o no, iglesia, invitamos a todas las personas que vayan a vernos que reciban esta palabra y esta bendición que Dios tiene para cada uno de ellos también. Porque esto no se graba solo por grabar, iglesia, está nada más decirlo, voy a aprovechar, no estaba en el mensaje. Esto no está solo por grabarse. Hay muchas personas que están viéndolo en cada uno de nuestros países, aquí mismo en España. Hay mucha gente que a futuro lo va a ver y qué importante es que también ellos puedan recibir y ser parte de todo lo que Dios está derramando y haciendo en esta casa, en nuestras vidas, en nuestras familias. Amén. Quiero hablar del cuarto punto. Y es el siguiente. El cuarto punto es, no estoy solo. Ya lo recibiste, ¿verdad? Yo sé que están muy expectantes porque puedo sentir que hay una iglesia que tiene hambre, que tiene deseo y ganas de Dios. Y sé que ya usted entendió este punto tan fácil. Con solo la palabra, no estoy solo.
Cuando me dijeron para predicar, y más con el mensaje que estaba estudiando, pues dije, es momento de aplicarlo. Es momento de darme cuenta que no estoy solo. Es momento de darme cuenta que no soy yo el que se va a parar allí a predicar y hablar de Jesús, sino que se trata de Él. Es importante, imagínate, ves cómo lo apliqué, yo sé que me ayudó, porque habían nervios, claro que sí, cómo no haberlo, ¿no? Si paso de arriba y venir desde arriba directamente aquí abajo, pues sí que hay nervios, hay miedo, pero cuando entendemos esto, iglesia, es poderoso. Es poderoso entender que no se trata de ti, que no se trata de mí, no son nuestras capacidades, no son nuestras finanzas, nuestro talento, no son nuestras fuerzas, es Él. Es Él el que está en cada uno de nosotros. Por cualquier situación, por cualquier circunstancia, iglesia, por la que pasemos, es importante entender que no estamos solos. Cuando te toque compartir en tu grupo, líder de grupo familiar, cuando te toque evangelizar, cuando te toque tocar un instrumento, cuando me toca a mí estar ahí arriba, yo tengo que entender que no estoy solo, que Él está conmigo y que Él quiere hacer algo a través de esa función, de eso que yo estoy haciendo, que es para Él. Amén. Hay una cita bíblica poderosa que se encuentra en Isaías 43, versículo 1 y 2. En la Reina Valera dice de la siguiente manera: Así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dice Jehová, una promesa aquí: yo estaré contigo, pases lo que pases. ¿Por qué estás pasando hoy? ¿Por qué ya has pasado? Y tal vez no lo has superado. ¿Por qué vas a pasar más adelante? Por lo que sea, iglesia, que siempre entendamos que Dios está con nosotros. No solo saberlo, que saberlo creo que todos lo sabemos, más allá de saberlo, que es entenderlo. Amén. Amén. Dios está contigo, ¿verdad? Dios está en tus proyectos, Dios está en tu familia, Dios está conmigo. No, no estamos solos. Qué bueno es poder entenderlo. Amén. Marcos capítulo 4, versículo 10, versículo 14, del 10 al 14 en la traducción en lenguaje actual. Después, cuando ya se había ido casi toda la gente, los que quedaron con Jesús y los 12 discípulos le preguntaron qué significaba el ejemplo del campesino. Jesús les respondió: a ustedes les he explicado los secretos del reino de Dios, pero a los demás solamente por medio de ejemplos. Aunque miren, no verán, y aunque oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan de sus pecados y que pidan perdón a Dios. A ustedes, le dice Jesús a sus discípulos, yo les he contado lo más secreto. A ustedes yo les he contado lo más íntimo del Padre, porque sé que me van a entender, pero a ellos me toca hacerlo por ejemplos. Si tú eres una persona que dice, yo no he recibido a Jesús, yo no he aceptado a Jesús, quizás sea ese el motivo por lo que no entiendo muchas cosas. La respuesta Jesús la da en la parte de abajo cuando dijo: a menos que se arrepientan de sus pecados y pidan perdón a Dios. Si eres alguien que no conoce a Jesús y quieres recibir ese entendimiento que solamente el Espíritu Santo puede dar, pues hoy es tu día, tienes la invitación aquí para que puedas recibir, aceptar y dar ese paso de entregar tu corazón a Jesús. Como Manu nos decía ayer en el estudio bíblico, que el Espíritu Santo, que para recibir al Espíritu Santo lo primero que hay que hacer es recibir a Jesús. Entonces, si yo te digo, recibimos ese entendimiento por medio del Espíritu Santo, pero no tengo al Espíritu Santo, ¿pero por qué no lo tengo? Porque aún no he entregado mi corazón a Jesús. Pues hoy es tu día para ti que has venido hoy por primera vez, que puedas dar ese paso de entregar tu vida a Jesús para que puedas recibir el Espíritu Santo y que Él poderosamente nos ayude a poder entender todas esas cosas que es necesario y es importante entender para poder guiarnos, para saber andar, como decía el primer versículo. En Salmos decía, yo te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Yo quiero que Dios me ayude a saber qué decisiones tomar. Yo quiero entender cómo hacer las cosas. Yo quiero saber
el porqué de todo eso, porque no quiero vivir ya más amargado, no quiero vivir ya más triste, no quiero vivir más en queja, porque el no entendimiento produce queja, claro que sí. Cuando no entendemos nos quejamos, que el por qué a mí, por qué yo, por qué lo otro. Pues yo te voy a pedir, iglesia, que te pongas de pie, por favor. Vamos a adorar al Señor, vamos a orar. Quiero que pasemos un tiempo de ministración especial en la presencia del Señor. Hay algo que Dios hoy quiere darte, que quiere hacer en tu vida.